Y seguimos con nuestro tema de guerra espiritual o show. Jesús habló sobre la apariencia espiritual en Mateo 6, versículo 5, cuando dice: y cuando ores, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Aquí Jesús muestra que incluso, amados, escucha bien, algo espiritual puede convertirse en un teatro cuando el corazón busca ser visto. Y cuando el corazón busca ser visto, créeme que Dios te va a confrontar. Hubo un tiempo donde Dios me confrontó a mí por unos videos que yo había subido a YouTube. Y me confrontó que esos videos los había hecho carnalmente más que espiritualmente. Y fue algo verdaderamente triste para mí cuando el Señor me confrontó. Tuve que bajar como 10 videos de YouTube. En YouTube yo tengo aproximadamente como unos 800 videos. Tuve que bajar unos 10 videos de esos donde Dios me decía: tú lo hiciste en tu carne. Pero qué lindo es mejor caer en las manos de un Dios vivo que en las manos de un pueblo lleno de odio y de rabia, ¿verdad? Porque Él cuando lo hace con amor, y cuando nosotros somos obedientes, entonces Él es exaltado. Entonces aquí vemos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, los hijos de Esceva. En la palabra fueron unos hombres que quisieron usar el nombre de Jesús como fórmula de poder sin tener verdaderamente relación con Dios. Y en esto me hace acordar cuando estuve en Argentina. En Argentina el Señor me permitió ir a diferentes congregaciones a enseñar guerra espiritual, a orar y muchas veces a ayudar a direccionar a la iglesia que estaba en un desorden terrible en diferentes áreas. Fueron muchísimas iglesias donde el Señor me permitió ir, muchísimas provincias, villas donde estuve, y verdaderamente pude ver la gloria de Dios, pero también pude ver la oposición tan grande que había. Y recuerdo que había muchísimas iglesias donde habían las manifestaciones de demonios y había la liberación, porque la mayoría de iglesias pentecostales pues trabajan bajo esto, bajo la liberación, y se van verdaderamente muchas veces a los extremos. Pero había especialmente una muchacha que ella se endemoniaba, verdaderamente se manifestaba todo el tiempo, tiraba las sillas, le decía a los pastores o a los líderes que la estaban ministrando que ellos estaban viviendo en fornicación, en adulterio, que quién eran ellos para venir a liberarla a ella si ellos estaban en pecado. Entonces, en el ámbito espiritual hay que tener muchísimo cuidado cuando nos metemos a la guerra espiritual, si no estamos limpios, si no estamos llenos del Espíritu Santo, porque tarde o temprano el Señor permitirá que las mismas personas que le estamos haciendo liberación se manifiesten a decirnos nuestras 4 verdades. Y esto sí que es vergonzoso. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces aquí el libro de Hechos 19:15 dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¡Wow! Cuando nosotros queremos autoridad espiritual sin obediencia, y lo dije anteriormente, verdaderamente no podríamos tener ese respaldo de parte de Dios. Dios respalda la obediencia más que el sacrificio, porque hay miles y miles de personas en las iglesias legalistas que creen que por no ponerse en un pantalón o pintarse en el cabello son más espirituales que las que lo hacen, pero la realidad es que verdaderamente esas gente están peor que las personas que lo hacen. Y lo digo porque he vivido demasiadas experiencias donde he sido oprimida, perseguida literalmente porque yo me pinto mi cabello, porque me pongo pantalones o uso maquillaje. Entonces, para muchos de los religiosos, yo soy un demonio, no soy lo que ellos creen. Y estas personas que se decían ser más espirituales que yo, en vez de ayudarme, si ellos sabían que yo estaba mal o equivocada en alguna área, me criticaban, me juzgaban, me perseguían aún en las tiendas, hablaban en lenguas, me querían echar fuera demonios de Jezabel y de toda clase de demonios. Y ahí fue que yo aprendí muchísimo sobre el ámbito espiritual, que no es de esa manera y no es esa la manera que está diseñada de parte de Dios y bíblicamente para nosotros hacer guerra espiritual. Ahora bien, cuando Jesús enfrentó a Satanás,
en el desierto no hizo espectáculo, ningún espectáculo. Respondió con la palabra de Dios, escrito está. Simple, Mateo 4. La autoridad espiritual verdadera muchas veces es silencio, firme y lleno de verdad. Cuando tú muchas veces te callas, eso también es guerra espiritual. La guerra espiritual, amados, no es solamente ir y echarle fuera un montón de demonios a la gente, sacudirlos, gritarles, pegarles. ¿Cuántas gentes manipulan estas cosas? Le hacen a la persona así en la frente como para que se caiga, las empujan. Yo he tenido que ver todo esto. He tenido que ver líderes, pastores empujando a personas, obligándolas literalmente a que se caigan. Y eso me hizo a mí cuestionar muchas cosas. Me hizo ir delante del Señor y decirle, Padre, yo no entiendo si esto es guerra espiritual, explícame. O sea, el Espíritu de Dios empezó a trabajar en mi vida desde la cama de un hospital. Desde la cama de un hospital, cuando yo me quedé sin plaquetas blancas, estuve a punto de morir y en ese hospital me tuvieron que hacer transfusión de sangre y muchísimas cosas que yo, imagínate, uno dice, bueno, uno no quiere recibir sangre de otra persona, pero si es una forma de salvarte, ¿por qué no? Yo oré por esa sangre, le pedí al Señor que cuando entrara a mi cuerpo fuera para bendición. Y desde ese hospital fue cuando el Señor me empezó a enseñar, que Él me enseñaría guerra espiritual bíblica. Y ahí fue donde me enseñó que estos géneros no salen sino con ayuno y oración. Entonces, cuando tú vas muriendo a ese yo, amados, cuando tú vas muriendo a esa, quiero que todos me vean que Dios me usa, para que vean que Dios me usa, cuando tú vas muriendo a todo eso y tú te empiezas a volver una persona humilde. Y humilde no quiere decir un vestuario, amados, y que uno viva en una casita, en una chocita, que mucha gente dice, ay, eso es la humildad. Humildad se lleva aquí adentro. Y esa humildad se va a manifestar cuando vas madurando por las cosas de Dios, que aunque Dios te use grandemente, tú no te pones ahí para que todo el mundo vea el gran show de que profetizaste, de que Dios te usó. No, es más, ahí te vas volviendo más pequeñito, porque sabes que el poder es de Dios y no es tuyo. Y ten la seguridad que Dios te va a mostrar que tú tienes que mantenerte abajo. Por eso muchas veces, yo a veces digo que el aguijón de Pedro, ay, no me acuerdo si era de Pedro o de Pablo, pero era el aguijón, ¿te acuerdas? No era que él era ciego o que era de Pablo, que él no era ciego o que esto le estaba pasando, pero yo realmente era el Señor usando a los hermanos para que literalmente lo hicieran mantenerse abajo, mantenerse humilde y que no se engrandeciera por nada de lo que Dios hacía. Es lo que yo creo, esa es mi opinión. No digo que leí el contexto de la Biblia y eso dice, porque realmente no explica en la Biblia lo que él era el aguijón. Muchos creen que era una ceguera, otros que era un problema del cuerpo, pero para mí yo creo que eran los mismos hermanos que estaban haciéndolo entender que, hey, no te vayas a engrandecer porque mantente humilde. Bueno, entonces cuando tú entiendes todo esto, amados, tú dejas que Dios sea Dios. Tú te callas la boca, tú no le estás diciendo a todo mundo, Dios me permitió liberar a todas estas personas. Tú no le estás diciendo a todo mundo, fue por causa mía, todas esas hermanas y hermanos que se salvaron son mi corona. O sea, tú no estás diciendo nada, tú te callas la boca. A veces las personas lo miran a uno y dicen, uy, esa pobrecita, ¿quién sabe? Ni siquiera Dios la puede usar. Pero nadie sabe lo que Dios ha hecho en la vida de uno, solamente cuando los hermanos testifican. Por eso la Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos y que nuestra carta de representación son los hermanos que testifican lo que Dios ha hecho en sus vidas por medio de nuestras vidas, sin que nosotros lo tengamos que decir a todo mundo. Bueno, seguimos.